Me di cuenta que yo no tengo una clásica foto de fotógrafa y cuando me han llegado a pedir una foto para promocionar alguna charla, algún curso, siempre doy la misma foto que es esta que les voy a poner aquí. Y pues ya es hora de cambiarla, entonces decidí hacer una sesión de fotos como fotógrafa o como videógrafa, así que bueno, les voy a enseñar mi referencia, mi esquema para que sepan de qué les hablo. Esta soy yo. Estoy sentada, aquí está el banco, aquí va a estar mi cámara, a lo mejor no la voy a poner en un tripié, sino que la voy a tener en mano. Este es el fondo, aquí tengo una luz principal que me va a estar incidiendo, aquí tengo una luz cenital que va a ser con un strip light, este es un octobox y aquí tendré una luz de recorte, esa no va a llevar ningún softbox. Así que esta es la idea, pero para que me entiendan un poquito mejor, digo, este es mi concepto, yo entiendo. Les voy a mostrar una imagen tal cual. Bien, aquí ya pueden ver un poquito mejor la idea. Obviamente yo no tengo estas luces, no tengo ese vestuario ni ese set, pero bueno, para que vean, me entiendan más o menos cuál sería la idea. Ahora, ya que yo no tengo nada pues similar, esas luces son muy diferentes a las que yo tengo, bueno, esto se trata de llevar a cabo una idea, pero con lo que yo tengo aquí. Y les voy a mostrar. Para esto yo había comprado una tela, es una manta, y la decidí pintar con una pintura que me había sobrado de otro fondo sólido que había hecho, bueno, no sólido sino rígido que había hecho, y ya no tenía otra cosa que hacer con esa pintura, así que decidí ponerla en este fondo, aunque esta pintura es azul y no sé qué tan buena idea fue porque yo desde un inicio tenía en mente ponerme justamente este pantalón que es verde, y con el azul no sé cómo vaya a combinar, me hubiera gustado más un café, pero bueno, vamos a ver qué tal sale. Al pintar mi fondo, yo sé que ahorita no se va a ver mucho, pero inicié pintándolo desde esta parte de abajo y aquí se ve que tiene más pintura, se ve más sólido todo. Y conforme fui avanzando me di cuenta que la pintura no me iba a alcanzar, así que acá ya se empieza a ver un poquito transparentoso. E incluso hay unas partes que se ven más amarillas o verdes, que es pintura amarilla que estaba hasta abajo del bote, que no se había mezclado bien. Y la aproveché pues para hacer algunos manchoncitos ahí que se vean bastante interesantes. En cuanto a la parte de iluminación, como ya les mencionaba, voy a tener esta luz que es un octavox. Este me parece de 80 centímetros con su grid. Esta va a ser mi luz principal. En la parte de atrás lo voy a colocar acá en cenital. Voy a tener que este me parece es de 90 centímetros. Y esta otra, que es la luz que va a ser de recorte. Esta es muy probable que sí salga en toma. De hecho, me gustaría que las tres salieran en toma. Pero, pues como mi tela no está tan bien pintada desde arriba, que puede darle un toque interesante. Bueno, en general el set, no estoy en un set exprofeso de fotografía, así que no sé qué tan bien se vaya a ver si integro estas dos luces, pero bueno, la que sí quiero que salga al menos va a ser esta. Bien, ahora en cuanto al tipo de luz que tenemos de este lado, yo tengo, es una luz de Godox, es una Lightmonts de 150 watts. Esta es una luz bicolor, es decir, que es tanto cálida como fría. Para mi luz de recorte, tengo esta luz que es una Colbor. Esta es de 100 watts de potencia y es bastante pequeñita, me gusta mucho. Y bueno, su campana también, la forma de la campana es diferente a otras y también se me hace muy muy lindo. Y esta luz, que sería la luz cenital, es una Fieldworld de 225 watts. Esta también es bicolor, así que igual vamos a poder manejar la temperatura. Para este tipo de foto me gustaría más manejar colores cálidos, sobre todo en esta de Colbor, que por cierto también es bicolor, o sea, todas tienen regulación de temperatura. Así que bueno, voy a montarlas, voy a colocar sus respectivos cables, que es de lo que menos me gusta, montar los cables. Pero bueno, vamos a hacer esto y ahorita les enseño cómo ya queda armado. Ya tengo todo aquí montado, ya las luces encendidas, pero en vez de 3 luces vamos a terminar con 4. Porque ahorita coloqué esta, porque sin esta el fondo se ve muy oscuro y en la toma no se alcanza a percibir. Coloqué esta, pero en cámara me queda muy abajo. Así que mejor voy a montar otra luz que le va a incidir, o incluso esta misma, pero montarla en un tripié
de tal manera que le vaya a incidir un poquito al fondo para que se vea y pues que valga la pena que lo pinte, ¿no? Que aprovecharlo. Listo, ya cambié la luz y puse esta lucecita. Esta es de Nanlite, es de 60 watts y también es bicolor. Entonces ahorita la puse fría para intensificar el azul del fondo. Si se fijan, les voy a dejar aquí cómo se veía antes de poner esa luz de fondo y cómo se ve ahora. La verdad es que le da otro estilo completamente diferente y me gusta muchísimo más. Así que voy a repetir la sesión con esa luz. Aquí tengo de diferentes tipos de luces, de marcas de potencias. Si quisieran que les hiciera un video hablando de cada una de ellas, porque cada una me gusta para ciertas cosas pues diferentes, aunque también se pueden usar en cualquier situación, pero podría hablarles de cada una de ellas. Déjenme saber en los comentarios si eso les gustaría. Bien, también esta luz, si se fijan, no es una campana como tal, es como un tubo, lo cual nos está generando un círculo muy pronunciado. Yo la tuve que alejar para que este círculo fuera más difuso. Ahorita pues no la quiero mover porque ya la tengo donde la quiero, pero bueno, vamos a moverla, porque si no se muestra cómo se aprende. Miren, si se fijan, ahí pues me va dando un círculo más pronunciado y conforme la alejo es más difuso. Entonces esto está interesante si queremos lograr ciertas viñetas, lo cual sí lo vamos a tener en algún punto de la luz. Pero si no queremos esto, bueno, pues podemos poner algún otro difusor que nos genere algo distinto. Pero bueno, esta luz viene con ese y ahorita para esta situación se me hizo interesante conservarlo. Y miren quién más quiere sus fotos. Y invadió mi set. Dile hola. Y bueno, al final sí valió la pena mi fondo, sí me gustó cómo quedó y creo que lo voy a seguir usando. La verdad es que no creí tener estos resultados, si soy muy honesta, sí creí que iba a ser un poquito diferente a lo que me esperaba. Claro que es diferente a las referencias por otras situaciones que ya les mencionaba, pero en general me han gustado estos resultados. Y pues bueno, espero que les haya gustado ver cómo hice esta foto y pues inspirarlos para que ustedes también armen su set. Ya sé, me van a decir, pero aquí tienes 4 luces. Pues sí, sí tengo 4 luces para ambientar, para poder tener cada punto, o sea, cada luz tiene una función, pero pues cualquier foto también se puede hacer desde una sola luz. Ahorita pues yo elegí luz continua para poder grabar video, para poder visualizarlo, pero ya lo podemos hacer con flash. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Bye.